Mariano, tienes la palabra cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes y, naturalmente, en primer lugar, muchas gracias a la UNED, a su Centro de Estudios de Partidos Políticos, por su invitación y por esta ocasión que me permite compartir espacio, aunque sea virtualmente, con compañeros admirados y queridos. Bueno, mi intervención no va a versar tanto sobre la ley, en fin, aunque efectivamente cualquier documento de este tipo pues es susceptible de un análisis histórico específico. Voy a referirme también a la ley, por supuesto, pero más bien mi propósito va a ser establecer el contexto histórico en el que se sitúa, ¿no? Yo creo que eso es aquello en lo que me puedo sentir más cómodo y a lo que puedo resultar, mi intervención puede resultar también más útil para el conjunto, ¿no? Bueno, en este sentido, la ley que de alguna manera estamos conmemorando, por el momento en el que se aprueba, es decir, en junio de 1976, podríamos decir que se sitúa en un momento clave, en un momento que podríamos definir como de parteaguas de las dos primeras etapas del proceso político de la transición de la dictadura a la democracia en España. Concretamente se sitúa al final de la primera etapa, que es la del primer gobierno de la monarquía, el que se ha llamado gobierno Arias, por Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno Fraga, Arias Fraga, ¿no? Bueno, por la importancia que enseguida ahora señalaré que Fraga tenía en ese gobierno, que es una etapa en la que conviven en conflicto un incierto proyecto de reforma del sistema, que analizaré enseguida, con los intentos de ruptura democrática por parte de la oposición. Digamos, la ley se sitúa al final de esta etapa y justo antes, por tanto, también del inicio de la segunda etapa, cuando el impasse al que se había llegado en la dinámica de los 6 primeros meses del año 1976 queda roto con el nombramiento por el rey de Adolfo Suárez como presidente del gobierno y por el arranque de la exitosa reforma política que será la que abra las puertas de ese modelo de transición por transacción, por acuerdo entre gobierno y oposición, sobre el que se asientan las bases del régimen político democrático actual. Lo primero, por tanto, debe ser, creo, caracterizar esa primera etapa, ¿no? de la transición española, la que arranca tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, tras la exaltación al trono del sucesor que había elegido el propio Franco, es decir, don Juan Carlos de Borbón, y la instauración, no restauración, de una monarquía autoritaria con unos poderes, los del rey, similares en principio a los que había tenido Franco. En esta etapa, el nuevo jefe del Estado mantuvo como presidente del gobierno a quien ya ocupaba ese cargo desde 1974, tras el asesinato de Carrero Blanco, que era Carlos Arias Navarro. Y efectivamente, durante la nueva monarquía, Arias ocupará este cargo durante unos 7 meses, hasta el 1 de julio de 1976. Este gobierno, formado por Arias Navarro, encarnó, y sobre esto existe en fin, un consenso historiográfico general, encarnó lo que podríamos considerar como un proyecto híbrido, un proyecto contradictorio, poco cohesionado por otra parte, en el que propiamente no se puede decir que existiese un proyecto político conjunto, es decir, no había un proyecto de gobierno digno de ese nombre. De manera muy clara, de manera muy manifiesta, Arias no controlaba a muchos de sus ministros y estos dieron por amortizado al presidente desde el primer día. El gobierno estaba compuesto, además de una serie de ministros franquistas de escaso relieve y de militares, como había sido propio durante toda la dictadura, además de este, digamos, personal más o menos anodino dentro del gobierno. Arias estaba rodeado en el gobierno por dos flancos que en gran medida, como señalaba antes, escapaban a su control. Por un lado, en el gobierno había tres personajes muy destacados de lo que podríamos llamar el reformismo oficial, es decir, personajes que tenían una prolongada trayectoria digamos, en los sectores aperturistas del régimen. El más importante de todos, Fraga. También estaba José María Ereiza como ministro de Asuntos Exteriores y Antonio Garrigues como ministro de Justicia. Y
El otro flanco, igualmente fuera del control del propio Eras Navarro, estaría compuesto por una serie de ministros jóvenes, criados dentro del régimen, pero despegados biográficamente de la guerra civil y que en gran medida actuaron coordinados entre sí dentro del gobierno y en muchos casos en sintonía con el rey, que en este sentido, pues efectivamente tenía muchos más vínculos con este subsector del gobierno que con el propio presidente. Personajes de este sector, evidentemente Suárez, secretario general del movimiento, Martín Villa, Leopoldo Calvo Sotelo, Alfonso Osorio, etc. Con todo, el personaje fuerte, el personaje, digamos, clave del gobierno era en principio Fraga, Manuel Fraga Iribarne, exministro de Información y Turismo en los años 60, embajador en Londres y ahora en este gobierno vicepresidente político y ministro de la Gobernación. Fraga tenía sin duda un proyecto reformista, ¿eh? Es decir, Fraga efectivamente quería hacer algo, ¿no? Es decir, llega al gobierno con un proyecto de reforma del franquismo. Proponía reformar las leyes fundamentales y proponía, en sintonía con esto, con esta reforma de las leyes fundamentales del régimen, proponía también cambiar algunos aspectos de la legislación ordinaria. Sobre todo, y aquí entramos efectivamente en lo que es el núcleo de esta sesión, sobre todo proponía regular el derecho de reunión y el derecho de asociación política y realizar una serie de cambios del Código Penal que permitieran el ejercicio de esos derechos con limitaciones. Precisamente estas cuestiones fueron objeto de debate en las Cortes a comienzos de junio de 1976 y los textos aprobados son representativos de las limitaciones que la reforma de Fraga presentaba. En la ley 21/1976, nuestra ley diríamos, el término es por supuesto asociaciones en lugar del término tabú que sería el de partidos. Unas asociaciones de las que se presumía su necesario sometimiento a las leyes fundamentales del régimen, es decir, a las leyes fundamentales de la dictadura. Unas asociaciones sobre las que además el Ministerio de la Gobernación, por tanto un órgano del Poder Legislativo, tenía la función de revisar sus estatutos y autorizar o desautorizar. Por otra parte, la Ley 23/1976 de 19 de julio, que está estrechamente asociada a esta otra de asociaciones que hoy analizamos, modificaba también determinados artículos del Código Penal que regulaban estos derechos y lo hacía de un modo que en la práctica dejaba excluida la izquierda realmente existente en la época. En esa reforma del Código Penal se declaraba asociaciones ilícitas textualmente las que, sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario. Se estaba haciendo referencia, por supuesto, al Partido Comunista, pero en realidad una lectura de esta limitación podía incluso también extenderse al ámbito socialista, ¿no? Bueno, la idea era, por tanto, bueno, que como fruto de las reformas, con estas limitaciones, pudieran llegar a celebrarse elecciones en España. Unas elecciones donde pudieran concurrir ciertos partidos previamente legalizados, no todos, desde luego en ningún caso los comunistas, los socialistas quizá sí, quizá no, y que de estas elecciones acabase formándose un Congreso parcialmente elegido, parcialmente designado, y un Senado, pues similar también, ¿eh? Desde luego, pues con Senado entendido desde luego como una Cámara conservadora, desde luego representativa hasta cierto punto. Muy importante, además de este proyecto como limitación de este proyecto reformista asociado a Fraga, es que instrumentalmente no existía un calendario de reformas, ¿eh? Es decir, el gobierno no se comprometía a establecer plazos para la aprobación de estas normas, en particular, pues lo que debía ser un elemento ya fundamental, como sería la celebración de unas elecciones. Ni por otra parte, este proyecto incluía la idea de que fuese necesario alcanzar algún pacto con la oposición. Se trataba de una iniciativa del gobierno, podían o no, y de hecho algunos contactos existían con la oposición, pero nunca desde la idea de que la reforma avanzase sobre esas bases. Es decir, no había calendario,
no había tampoco procedimentalmente, perdón, la idea de que el avance de la reforma fuese fruto de un acuerdo, ¿no? Al final, si todo iba bien, el resultado previsible habría sido una especie de democracia tutelada, una democracia, digamos, por tanto, no una democracia real, una democracia homologable a la de los países de la Europa occidental. Sobre estas bases y desde este contexto es como el proyecto de reforma, la reforma de Fraga, dentro de este gobierno que hemos llamado Arias Fraga, fue avanzando con lentitud, con encontronazos, sufriendo además la presión del búnker, de lo que se llamó el búnker, digamos que era la parte del régimen resistente a cualquier reforma, que consideraba que el gobierno con estas medidas o con estos proyectos estaba iniciando un desmontaje del régimen. Fraga respondía a estas críticas argumentando con una frase que se repitió en bastantes ocasiones, que consistía en que solo se reforma aquello que se quiere conservar, lo cual podía resultar, y no lo resultaba, desde luego, tranquilizador para el búnker, pero resultaba muy poco tranquilizador para quienes aspiraban a un proyecto democrático, ¿no? Es decir, la lógica de las reformas, decía Fraga, era el perfeccionamiento del régimen. No se trataba de desmantelarlo, sino de perfeccionarlo. Fraga, además, como ministro de la Gobernación, sufrió en estos 6 primeros meses del año 1976 un importante descrédito a consecuencia de dos importantes sucesos en los que la presión social fue respondida con una violenta actuación policial. Me estoy refiriendo a los acontecimientos de Vitoria del 3 de marzo, en los que la desmedida represión ante un conflicto laboral causó la muerte de 5 personas y numerosos heridos, y los acontecimientos de Montejurra, del 9 de mayo, con 2 muertos causados por los guerrilleros de Cristo Rey al atacar a los carlistas. Bueno, por tanto, este era en esta primera parte del año 1976, en esta primera parte eh, de primera fase, ¿no? de la transición. Este era uno de los protagonistas. El gobierno, con su proyecto de reforma, digamos, con todos sus eh, problemas para llevarlo a la práctica, con su lentitud y con sus limitaciones. Frente a este gobierno, que podemos decir que en gran medida se mostraba inoperante, se encontraba la oposición, con su estrategia de ruptura democrática. Frente a la reforma que procedía del gobierno, la idea de la ruptura democrática. Este término, el de la ruptura democrática, es un término omnipresente. Toda la oposición se refería a su estrategia, a lo que había que hacer en estos términos, la ruptura. Es verdad, sin embargo, que no todos entendían lo mismo por esta palabra. La palabra podía suponer, para algunos, pues la ruptura podía ir unido a una especie de insurrección armada, en un extremo, y en otro extremo, pues podía ser la ruptura un proceso evolutivo de algún tipo que concluyese en una ruptura pactada o consensuada, ¿no? Tanto es un término muy polisémico, ¿no? El lenguaje político de la época. Según lo entendía y lo defendía el Partido Comunista, la ruptura consistía en que debía realizarse, en primer lugar, un gran proceso de movilización social, con huelgas, con manifestaciones, en fin, en masa, que tuvieran el efecto de derribar al gobierno y de crear un vacío de poder, y que sobre ese vacío se instalase un gobierno provisional que decretaría la amnistía y que daría rápidamente los pasos hacia un proceso de democratización. Era un modelo, bueno, parecido a lo que había sucedido en 1931 con la Segunda República tras las elecciones del 12 de abril de 1931. Para el otro gran protagonista de la izquierda, es decir, para el Partido Socialista de Felipe González, que también hablaba, por supuesto, de ruptura, lo importante era que al final del proceso se abriera un proceso constituyente y que se alcanzase una democracia plena, sin adjetivos. Para el Partido Socialista todo lo demás era secundario. Lo importante era esto, el final, proceso constituyente y democracia. Y si todo lo demás era secundario, por tanto, resultaba asumible un procedimiento que en algunas ocasiones se definió como de conquista de parcelas de libertad.
un procedimiento, por tanto, gradualista, de avance progresivo, de conquista de parcelas de libertad hacia la democracia. La oposición al régimen se hallaba ya muy movilizada en los meses finales del franquismo, que habían asistido, en fin, habían conocido distintos momentos. Lo muy importante fueron los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre del 75, antes de la muerte del dictador. Sin embargo, tras la muerte de Franco, la oposición realiza un gran esfuerzo, un esfuerzo adicional, tanto, diríamos, de movilización como de integración. Por un lado, en marzo de 1976 se formó lo que en el lenguaje político de la época se conoció como la Plata Junta, que era la unión de dos organismos que se habían creado un poco antes, que era la Junta Democrática de España, que era una reunión de agrupaciones políticas bajo la hegemonía del Partido Comunista, y la Plataforma de Convergencia Democrática, que era lo mismo, pero bajo el control o la hegemonía del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Socialista. Bueno, pues en marzo del 76 se unen la Junta y la Plataforma en este organismo que muy a menudo se llamó, como se conoció como Plata Junta, aunque su nombre oficial era Coordinación Democrática. Este organismo hay que entenderlo como lo que era un instrumento de coordinación, no de unidad, pero sí de coordinación de las fuerzas democráticas para presionar al poder, asumiendo desde luego la idea de la ruptura democrática. Y esta oposición crecientemente integrada, desde luego, en primera mitad del año 1976, busca desarrollar a fondo su estrategia de ruptura. Busca, efectivamente, poner en marcha esa primera fase de la estrategia de ruptura, que consistía en la de presionar al gobierno mediante manifestaciones y movilizaciones. Dio la casualidad, además, de que a principios de 1976 había que negociar muchos convenios colectivos, y Comisiones Obreras, que tenía en ese momento claramente la hegemonía sindical, movilizó fuertemente a los trabajadores, sobre todo de las grandes empresas. Eh, Hubo, por tanto, una amplia conflictividad laboral que muy a menudo se prolongaba por motivaciones políticas. Es decir, el conflicto se planteaba, en primer lugar, bajo esos términos de la negociación de convenio colectivo, pero rápidamente se trasladaba al plano político. Eh, Como digo, bueno, la UGT se había rehecho ya, tenía una estrategia propia, que era la de actuar al margen de las organizaciones sindicales franquistas, al contrario que Comisiones Obreras, pero todavía era eh, un, eh, un ámbito sindical, una organización sindical muy pequeña, puesto que el control del movimiento sindical estaba en esos momentos claramente en manos de Comisiones Obreras. Sobre esta base, el invierno del 75-76 y la primavera de 1976, perdón, el invierno de 1975, inicio del año 76, y la propia primavera de 1976, asistieron en España a una gran conflictividad social. A ella se incorporaron muchos colectivos, tanto de trabajadores como de clases medias, profesores, médicos, abogados, empleados de la banca y también, desde luego, de estudiantes. Sin embargo, a finales de abril y comienzos de mayo, esa conflictividad social estaba tendiendo a remitir. Se habían firmado ya muchos convenios colectivos, la proximidad de los exámenes reducía entonces y siempre, ¿no?, la propia conflictividad estudiantil, y daba la impresión de que ese pulso entre gobierno y oposición empezaba a ser menos intenso, y que la capacidad de convocatoria que hasta entonces sin duda la oposición había mostrado se estaba agotando. Podríamos decir que en todo ese primer semestre de 1976 la iniciativa la había tenido la oposición, con el Partido Comunista y con Comisiones Obreras disfrutando de la hegemonía, pero también que, contra los deseos de la oposición y las propias previsiones de amplios sectores de la misma, el gobierno resistía y no se producía el vacío de poder esperado, ese sobre el cual debía establecerse la ruptura democrática. Bueno, sobre esta situación es cuando el 1 de julio de 1966 tiene lugar la dimisión de Arias Navarro, sin duda forzado por el rey.
Es posible que el rey no tuviera claro desde el principio cuál debía ser el futuro político de España y que por eso quizá quisiera ganar tiempo manteniendo a Arias inicialmente en la presidencia del gobierno. O quizá sí lo tuviera claro y así haya que interpretar el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y la intensa actividad que el rey en estos primeros meses del año 1976 tuvo dentro del régimen, sobre todo en relación al ejército, como hacia la oposición, con la que mantuvo contactos a través de algunos intermediarios, pero con contactos reales. En un caso o en otro, en todo caso, no hay duda de que a esas alturas el rey se había dado cuenta de que la monarquía solo tenía una salida democrática y que mantener a Arias resultaría letal para su mantenimiento en el poder. De hecho, el rey explicitó ya este proyecto democrático en un célebre viaje que realizó a los Estados Unidos en junio, formalmente con motivo de la conmemoración del bicentenario de los propios Estados Unidos. La finalidad de este primer viaje este primer viaje de Estado de don Juan Carlos fue, ante todo, difundir a nivel internacional su compromiso con la democracia y ningún escenario más propicio para ello que el Congreso de los Estados Unidos en Washington. Esta fue la primera ocasión en que se hizo un uso público, eh, eh, diríamos, eh, perfectamente claro, perfectamente rotundo de la palabra democracia, asociada a las libertades políticas y a la paz social, que además tuvo un poderoso simbolismo, tuvo una enorme repercusión mediática y práctica. Hay que tener en cuenta además que en ese contexto y a pesar de las apariencias de unidad por parte de la oposición, en la misma se registraba una guerra sorda en torno a la hegemonía futura entre comunistas y socialistas. Esa lucha se estaba registrando en el plano político, pero se estaba también transfiriendo al plano sindical entre comisiones obreras y la UGT. Nos encontramos, pues, a finales de junio de 1976, a comienzos de julio de ese mismo año, en una situación que se ha definido muy a menudo de equilibrio de incapacidades, ¿no? De empate, en la que el régimen, el gobierno, tenía la fuerza, la oposición tenía la legitimidad, pero ninguna de las partes conseguía imponerse a la otra. Es en este contexto cuando el 3 de julio de 1976 el rey nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno a través de los procedimientos previstos en la ley. Este nombramiento es en principio un nombramiento sorprendente para casi todos, muy decepcionante para la mayoría de la oposición democrática. En muchas ocasiones ha recordado el editorial del periódico El País, que llegó a decir que el nombramiento respondía a una gran conspiración en la que habían participado los tecnócratas, la banca, las empresas eléctricas, los monopolios estatales y las asociaciones del movimiento, una especie de interpretación bastante delirante. No se recuerda tanto que, sin embargo, el editorial que entonces publicó El Socialista, el medio de comunicación ligado al propio Partido Socialista, resultaba mucho más favorable y que incluso apuntaba a algo que sería eh, particularmente, digamos, particularmente agudo, ¿no? Decía, aunque parezca paradójico, puede resultar útil el nombramiento de un presidente de gobierno que no fue protagonista de la guerra civil, sin un pasado político relevante, que procede del movimiento y que, por conocerlo perfectamente, puede ser un buen arquitecto para derribar las instituciones que hasta ahora han venido cerrando los caminos de la libertad. Bueno, pues efectivamente esto fue lo que sucedió. La segunda fase, con el nombramiento de Suárez, se inicia la segunda fase de la transición, una fase en la que Suárez recibe del rey el encargo de desmontar el régimen. No se sabía muy bien ni cómo habría que hacerlo, ni hasta dónde debería llegarse, pero es claro que a partir de entonces el gobierno toma la iniciativa política frente a la oposición y afirma con claridad que su proyecto era establecer un régimen democrático. El impasse anterior se rompe, eh, bueno, desde que se hace público la composición del nuevo gabinete a mediados de julio, pues ya se comienza a utilizarse un lenguaje casi rupturista que rompe con la tradición de leer entre líneas, se habla de soberanía popular, de libertades políticas, sindicales, de expresión, se establece diálogo con la oposición, aunque uno fuera legal, y se anuncia
y esta es una diferencia sustancial con la primera etapa, que el propósito del gobierno era la convocatoria de elecciones libres en el plazo de un año, antes del 30 de junio de 1977. Bueno, todo lo que viene después, pues es la aprobación de una serie de reformas graduales, un decreto ley de amnistía, ampliación de la tolerancia respecto de las actividades de la oposición, y sobre todo el anuncio de la ley para la reforma política, que será después ya el instrumento clave de tránsito a la democracia. Esto ya desborda exactamente el contexto de la aprobación de nuestra ley, y por tanto creo que aquí puedo terminar mi intervención, que por otra parte, bueno, se ha ajustado con una pequeña desviación a los 20 minutos que me correspondía. Bueno, muchas gracias repito, por la invitación, y muchas gracias por la atención de todos. Pues muchísimas gracias. Creo que el contexto histórico ha quedado perfectamente reflejado y eso es el comienzo, me parece, para poder entender perfectamente esta norma. O sea que muchísimas gracias porque creo que queda por esta exposición que creo realmente muy brillante. Y como había señalado, bueno, pues además de ser un documento histórico, y lo hemos visto, es un documento político, ¿no? Se realiza en un contexto histórico, un contexto político muy determinado, con unas cortes que lo aprueban muy determinadas,